Oye, Ariel, ¿has realizado las tareas que les hemos pedido a los escuchas? Bueno, David, yo hice las mías. La pregunta es si los escuchas hicieron las de ellos. Bueno, yo creo que sí, porque la verdad es que fue un episodio que quedó genial, redondo, redondo. Y si no lo has escuchado, te invito a que lo hagas. Y para todos, os dejamos aquí un resumen de la primera parte. ¿Cómo vamos a conectar procesos, personas y tecnología, considerando de que esto es algo fundamental al momento de innovar en una empresa? Lo primero que tendríamos que diferenciar es entre proceso y procedimiento. Hablábamos de qué es un proceso, lo cual ya hemos definido, pero otra parte importante es entender por qué mi compañía necesita definir estos procesos. Hablar hasta solucionar los problemas, con lo cual buscar comunicación. Social Tech, un espacio dedicado a conectar tecnología y construcción trasladados a un enfoque social. Yo soy Ariel Castillo, también conocido como BIM Nomad. Y yo soy David Barco, diario de un BIM Manager. Y si tienes curiosidad de cómo la tecnología impacta en nuestro día a día, este es el lugar adecuado. Esto es Social Tech. Bueno, David, para continuar con el mismo tema sobre PPT, procesos, personas y tecnología, yo creo que un concepto que es súper interesante de platicar sobre esta conexión es el diagrama de Venn. El diagrama de Venn es una representación gráfica que básicamente se enfoca en relacionar conjuntos. Y si podemos pensar en que en este caso en particular, pues lo que viene siendo las personas, los procesos y las tecnologías vendrían siendo estos conjuntos. La idea de la misma es que de una forma u otra podemos mostrar lo que viene siendo la intersección, la unión y las diferencias que hay entre dos o más conjuntos. Este tipo de diagrama se toma del nombre del matemático británico John Venn, quien lo desarrolló en el siglo XIX, como una herramienta que nos permitiría representar y analizar esas relaciones lógicas que hay entre diferentes conjuntos de objetos o conceptos. En sí, el diagrama de Venn, si ustedes pueden, vamos a dejar algunas imágenes para que las puedan ver en nuestra página web, pero en sí es una composición de círculos que se superponen y entonces se ve el área en sí donde hay intersección y las diferencias que hay entre conjuntos. Cuéntame, David, ¿es algo que has utilizado anteriormente y cómo lo has utilizado? Bueno, más que utilizar este tipo de diagrama, en nuestro día a día no lo hacemos. Aplicamos otro tipo de herramientas como el DAFO, que ya comentamos en el anterior episodio, pero que una de las formas de poder acceder o acercarse a este tipo de diagramas, ya sea este en concreto que estamos hablando o similares, es tener totalmente caracterizados todos los problemas o situaciones. Me explico. Al final, una vez que tú defines o identificas un proceso que quieres optimizar, mejorar, crear desde cero, lo que tienes que hacer es explicarlo totalmente, en todo el énfasis, en todo el desarrollo que puedas realizar sobre él y sobre todo ver a quién afecta en la cadena de valor, en la cadena de producción, en la cadena de desarrollo desde el requisito del cliente hasta la entrega. Recordemos que el requisito del cliente puede ser interno o externo, ¿vale? De tal manera que ese cliente puede ser una empresa determinada que nos ha hecho un encargo o un departamento compañero de la empresa que nos está pidiendo que complementemos una parte de otro proceso mayor, ¿no? Entonces, en ese sentido, teniendo claro a quién afecta todo este ecosistema, estamos ya empezando a resolver parte de este trinomio, ¿no? De personas, procesos y tecnologías, y sobre todo cuando empezamos a interactuar con ellos a la hora de poder ver las maclas, los solapes entre esas diferentes áreas, lo podremos hacer muchísimo más fácilmente si hemos hecho este análisis previo de cada uno de ellos, ¿no? De hecho, también es importante trabajar con la intuición, decir, oye, a lo mejor yo no conozco qué tecnología concreta podría resolver este problema, pero posiblemente si inicio este camino
basándome en esta posible solución que estoy intuyendo o que un software que no lo conozco pero que podría ser parte de la solución del problema, bueno, pues todo eso es lo que nos va a ayudar a poder luego trabajar con este tipo de esquemas, porque si nos enfrentamos a ellos de una manera totalmente fría, sin haberlo preparado previamente, va a ser muy difícil el que podamos aplicar una solución, ¿no? Es como si estuviéramos intentando hacer un plato, ¿no? Preparar en la cocina una receta determinada y sin habernos enfrentado jamás a ella, empezamos a intentar resolverla. Bueno, a lo mejor puedes, si eres un cocinero de 5 estrellas Michelin, a lo mejor puedes llegar a resolverlo, ¿no? Pero lo normal es que no. Entonces, en ese sentido, cuanto antes hayamos trabajado con los ingredientes, es decir, con estas posibles variables, con estas posibles alicientes, con estos problemas que pueden tener mayor o menor importancia, trabajar con jerarquías, trabajar con priorizaciones, trabajar con otros datos complementarios a los que estamos hablando, pues eso nos puede ayudar, ¿no? Dividirlo por departamentos, dividirlo por responsables, dividirlos por esos procesos que habíamos dicho que eran estratégicos, operativos o de soporte, ¿no? Eso también nos va a ayudar a, si tiene que ver con, por ejemplo, con bases de datos o no, si tiene que ver con interoperabilidad, es decir, aquí podríamos introducir la variable de áreas funcionales, ¿no? Entonces ahí todo esto es lo que nos va a ayudar a esa caracterización que estamos hablando del problema y que inmediatamente aparezca el diagrama, ahora sí, que conozco bien los ingredientes, voy a saber si esto es un primer plato, un segundo plato, un postre o un acompañamiento o un cubierto que me vale para todo. Es decir, esos análisis nos ayudarán a resolver la diagramación que es tan importante. Y fíjate, David, que el diagrama de Venn me gusta mucho porque es algo, yo diría que es súper sencillo. Nuevamente, es simplemente creación de unos círculos o alguna figura geométrica y entender qué tanto solape hay entre ellas. Entonces, como yo te mencionaba, hablando aquí de que cada círculo podría ser personas, procesos y tecnología, hay que entender de que obviamente el solape entre todas las partes, ¿verdad? Entre todos los círculos es el éxito. Es lo que queremos. O sea, una implementación donde tenemos personas alineadas con los procesos y tecnología, perfecto. Es la utopía, ¿verdad? Es lo que siempre, a lo que estamos buscando. No obstante, aquí también podemos ver de que no siempre todos los círculos se van a interponer, ¿verdad? No todos los que vienen siendo en estos grupos están conectados. Y se puede dar el caso donde tú solamente tienes tecnología y procesos. Entonces, ¿qué sucede? Eso es algo positivo. El entender de que cuando se conectan dos conjuntos hay un resultado positivo es algo interesante para poder entender. ¿Por qué es importante conectar tecnología con procesos? Porque esto es lo que da paso a la automatización o a la eficiencia como tal. Poder, digamos, entender de que si yo tengo procesos y puedo identificar soluciones tecnológicas, ya sean físicas o digitales, que me permitan a mí mejorar estos procesos, pues yo estoy de una forma u otra trabajando en esa automatización o lo que viene siendo, digamos, esa mejora de calidad. Pero también tenemos otro enfoque que podría ser cuando tenemos tecnología asociada a personas. Y aquí es donde hablamos del tema de novedad. Entender de que hay formas nuevas de hacer las cosas, diferentes. Hay, digamos, habilidades que hay que preparar. Usualmente estas habilidades ya sean habilidades duras, habilidades blandas. Y también está el otra área, donde tenemos personas y procesos. Que aquí es donde nos damos cuenta de que cuando las personas entienden los procesos, pues podemos hacer más, podemos escalar. Aquí lo que le quería mencionar es de que ese es el lado positivo de cuando se deja algo fuera, pues este conjunto no necesariamente es que es un fracaso. Podríamos ver ese lado positivo. No obstante, aquí yo quiero también hacer mención de que sí hay un lado negativo. Porque si yo solamente tengo tecnologías y procesos y me olvido de las personas, entonces aquí hay un esfuerzo que se pierde debido a que yo tengo un enfoque errado. ¿Qué quiero decir con eso? De nada me sirve a mí salir a comprar una herramienta o un software sin saber y digamos, aunque yo tenga el proceso detallado, pero sin preguntarle a la persona que lo va a utilizar. Porque entonces
el esfuerzo en sí se va a perder porque quizás yo no entiendo lo que está pasando por la mente de esta persona, que es quien realmente se debería beneficiar de la tecnología y es quien va a trabajar, utilizar ese proceso. Podríamos tener el caso diferente, que es, digamos, cuando tenemos ya la tecnología y personas, que hemos mencionado, de que nos da, digamos, esa novedad, pero nos olvidamos del proceso. Y el problema aquí es que el esfuerzo se pierde debido a la falta de responsabilidad. Si yo no tengo un proceso claro que indique quién es responsable de cada una de esas actividades que hay que realizar, pues entonces ya comienzo a ver cómo va a comenzar a caer, digamos, esta implementación. Y la última es cuando tenemos procesos y personas, que habíamos dicho que del lado positivo es, digamos, que es algo escalable, pero si no tengo tecnología, entonces el esfuerzo se pierde debido a esa carencia de datos. Yo sé que es mucha información y quizás es un poco difícil de visualizar sin unos slides que nos muestren eso, pero David, me gustaría ver qué tú podrías compartir con los escuchas sobre tu opinión en este lado positivo y lado negativo. Bueno, al final se trata de organizar la información una vez más, ¿no? De hecho, esto lo vimos en un taller que se llamaban retos de implantación BIM que estuvimos haciendo, que estaban bastante relacionados con la temática que vimos con el taller de Social Tech, y que al final uno de los puntos críticos es cómo intentar entre todos encontrar estas soluciones de las que estamos hablando, ¿no? Y muchas veces es el miedo de decir, bueno, ¿y dónde pongo esta información? ¿Cómo la empezamos a agrupar, no? Y decimos, bueno, oye, pues vamos a hacerlo de la manera más sencilla posible. Mira, toma un taco de post-its de diferentes tipos de colores, y nosotros en ese taller trabajamos con el concepto de la flor de loto. Lo interesante es que la flor de loto ya trabaja con una serie de cuadrantes, y lo primero que tienes que identificar son los grandes grupos de problemas. A partir de los grandes grupos de problemas, pues vas sacando la siguiente iteración, que es los problemas más secundarios, y a partir de ahí pues puedes ir detallando hasta el nivel que tú quieras, ¿no? Entonces, este concepto es importante porque lo que habla primero es de priorizar y segundo de iterar, es decir, sobre un mismo problema darle diferentes tipos de enfoques, ¿no? En estas líneas de trabajo, otro aspecto importante es quitar rápidamente aquellos elementos que generan ruido, ¿no? Ponemos un ejemplo. Estamos hablando de intentar optimizar o automatizar un modelado de un edificio y de repente alguien se pone a hablar de la fase de operación y mantenimiento, porque los GEMAOs, porque los formatos COBI, no sé cuánto. Oye, esto que estás diciendo es súper interesante, pero es que no tiene nada que ver con el elemento que estamos viendo, ¿no? O por ejemplo, si estamos hablando de, oye, estoy modelando con el software Revit, porque en Revit hacemos esto, en Revit hacemos aquello, etcétera, etcétera, y de repente alguien, no, porque yo en Archicad lo hago de esta manera, y sí, está muy bien, pero ahora estamos con otro problema. Este problema está con este software concreto. No introduzcamos otros elementos, ese ruido que va a distorsionar la búsqueda de la solución que estamos tratando de encontrar, ¿vale? Porque al final, recordemos que de todo lo que estamos hablando es que hay una serie de personas que están trabajando con unos procesos y van a aplicar una tecnología para que todo esto se haga de una manera más sencilla, más fácil. Y por supuesto, estamos en un entorno empresarial, sea más eficiente y más productiva para que nadie pierda dinero y que todo nos vaya fenomenal. Y al final entreguemos a nuestro cliente un producto que la suma de todas estas situaciones haga que el producto sea magnífico, ¿vale? Entonces, volviendo al tema de la agrupación de ideas, lo que tenemos que hacer es eso, priorizar, agrupar ideas similares y rápidamente buscar qué persona es la óptima para acelerar, para simplificar este grupo de ideas, este proceso que ya tenemos identificado que va a ser parte de la solución. Y ahí también a mí me gustaría introducir un aspecto fundamental en este trinomio del que estamos hablando, ¿no? Que es el concepto de las bases de datos. Hay que buscar la manera que parte de la solución siempre tenga detrás un sistema de datos sólido. ¿Por qué? Porque ese sistema de datos sólidos, que vamos a llamarle base de datos, podremos interactuar con él
conectar, exportar, importar, interactuar con la información, agruparla, simplificarla, generar gráficos, visualización, etcétera, etcétera. Y eso va a ser una herramienta extraordinaria. Si todo este conjunto de soluciones que estamos hablando se queda en algo subjetivo, en algo que no sea tangible, en algo que no sea registrable, bueno, podrá haber sido una solución, digamos, filosófica, como decimos en mi empresa, en Berlán, muchas veces. Este momento está genial para tomarnos unas cervezas, unas chelas, ¿no? Y resolver el mundo que nunca vamos a poder resolver, ¿vale? Bueno, a veces ese momento psicológico, filosófico, es importante, pero no estamos en ese punto ahora. Estamos buscando algo pragmático, algo que sea aplicable, algo que incida en nuestro sistema de trabajo. Y ahí súper importante algo que ha dicho Ariel, la experiencia de usuario. O sea, si todo este tinglao que estamos montando resulta que es, no, entonces ahora lo que vamos a hacer, la conclusión de esto es que vamos a aplicar una tecnología de inteligencia artificial basada en deep learning, aplicada con algoritmos de no sé qué, y luego resulta que absolutamente nadie te está siguiendo en lo que tú estás hablando. O sea, muchas veces, y conocemos muchos casos, gente hablando en conferencias, conectando 1 millón de palabras súper bonitas, y terminas diciendo, ¿y qué ha dicho? Yo creo que no ha dicho nada, ¿no? O sea, pues ha sido muy bonito, oye, muy motivador, pero ostras, no me ha dicho, y esto lo vas a hacer con una base de datos SQL, porque es mejor que no una base no SQL, y además a eso también lo vas a poder conectar con Microsoft Azure en la nube, con una plataforma que además, mira, toma, este es el enlace para que puedas aplicar esta solución, y además habla con esta persona que es experto en esta materia. Ahí estás dando un conjunto de una batería de soluciones realistas, ¿vale? Y que pensando en esa experiencia del usuario, si tú eres empático con lo que el usuario / cliente / compañero va a necesitar en toda esta concatenación de tareas, personas, procesos, tecnologías, pensar siempre en los demás, ¿no? Link construction, la cadena de valor. El compañero piensa en el otro compañero cómo quiere recibir el siguiente trabajo. Si yo se lo preparo, él lo va a recibir, se lo preparo pensando en lo que él también me ha dicho que necesita, todo va a funcionar. Si yo implemento una tecnología sabiendo cuáles son los problemas, pero también cómo los usuarios me dicen, oye, intenta que sea de esta manera. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a, ¿no? Y eso hay que ponerle nombres y apellidos. Oye, si nosotros trabajamos con sistemas de mediciones que son compatibles con BC3, no implementes un sistema de mediciones que no sea compatible con BC3, porque al final nos está poniendo una piedra en el camino. No, pero es que hay un software magnífico que lo hace. Ya, pero yo soy un usuario final y necesito que sea BC3. O Excel, me da igual. Al final tenemos que ese concepto de usabilidad, de simplificación, o sea, no podemos ser siempre disruptivos con las soluciones que estamos implementando, porque eso nos aleja radicalmente de lo que necesitan los usuarios. Y esto incide en algo que también hemos repetido varias veces en el programa de hoy y en otros programas, ¿no? La visión que podemos tener tú, Ariel, compañeros como Iván Guerra, como Óscar Liébana, etcétera, del mercado, Fernando Valderrama, son visiones muy privilegiadas, soluciones basadas en muchísima experiencia, muchísima investigación, vas trabajando en muchos casos con tecnologías muy avanzadas, bases de datos, etcétera, que nos alejan a veces de la realidad simple. Y esto nos pasa mucho cuando das una masterclass a alumnos de primero de una universidad, o estás en un máster con las primeras clases arrancando y sueltas alguna de estas cosas de las que estamos hablando en el programa de hoy y se te quedan todos mirando como diciendo, ostras, qué bonito, pero que me queda años luz, ¿no? Entonces, claro, Ariel, sí, tú te ríes, pero es que sabes que es verdad, ¿no? Que esa experiencia de usuario la tenemos que... O sea, es difícil, porque además es muy difícil para las personas que ya tenemos mucha experiencia el... Ostras, es verdad, o sea, me estoy alejando demasiado, estoy diciendo muchos tecnicismos y nadie me está siguiendo. Baja al terreno. Vamos a mojarnos con el barro de la obra, porque ahí es donde estamos todos iguales, de uno a uno. Y posiblemente ese sea uno de los aspectos más difíciles de poner en marcha, ¿no? Fíjate, David, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo entiendo de que
digamos, es algo a lo que hay que uno estar muy consciente y entender de que casos que son muy particulares o muy innovadores no es la oportunidad que tiene todo el mundo, ¿sabes? No todo el mundo está en esa misma posición y a nosotros nos toca quizás aterrizarlo un poquito, porque puede sonar interesante, puede ser atractivo, pero también hay que verle el lado negativo, que es intimidante, puede ser confuso, y en vez de promover lo que viene siendo un cambio, una implementación tecnológica, lo que estamos haciendo es alejando a personas sin saberlo. Por eso es tan importante tener discursos como Iván Gómez de VT Lab, que persigue, fíjate que él habla del metaverso. Fíjate lo difícil que es intentar explicarle a todo el mundo lo que es el metaverso de una manera útil y práctica. Y en todas sus conferencias siempre le vas a escuchar decir: ¿y cómo conseguimos llevar esto al último agente de la obra? Ese que nunca jamás se siente identificado con estos del BIM, que hablan de la metodología, sino que cómo podemos buscar, con toda la tecnología que estamos desplegando, una solución práctica que le resulte sencilla de aplicar mañana en la obra, con un pequeño dispositivo, porque él no va a tener un ordenador de $6.000 encima de la mesa, ni va a tener acceso a Microsoft Azure, ni nada por el estilo, ¿no? Entonces yo creo que es importantísimo, cada X tiempo, todos estos procesos que hacemos de análisis, terminar de hacer talleres realistas, hacer talleres pragmáticos que nos pongan no con el nivel de madurez 3 del BIM, ¿no? Que está fenomenal, también eso. Pero quizás eso está más enfocado en congresos, además en congresos de innovación, no en congresos de realidad, ¿no? Así que, mira, fíjate que es algo que yo implementé hace muchísimos años, que era cuando dábamos charlas, poníamos un color a las charlas, ¿no? Blanco era el color neutro, el color que todo el mundo podría hablar, ¿vale? Pero cuidado, que si tú eres un nivel avanzado de BIM, nunca jamás vayas a una charla de color blanco, porque te vas a aburrir, porque alguien te va a explicar qué es eso del BIM, ¿no? En cambio, vas pasando del color blanco al naranjita, al rojo, al morado, intenso casi al negro, donde el nivel de expertise es absoluto, ¿no? Donde, por ejemplo, si vas a una charla que va a hablar de programación BIM de APIs de color negro y tú no sabes programar, no vayas, porque no te vas a enterar absolutamente de nada de lo que van a hablar, porque va a ser un lenguaje técnico súper avanzado. Bueno, pues creo que hay que retomar este tipo de colores para ayudar a filtrar a la gente, pero no solo para las charlas, sino que nosotros mismos, a la hora de aplicar soluciones en nuestro día a día, también deberíamos de vez en cuando pasar de dejar el color negro, que estamos casi siempre en el día a día, a algo más sencillo. ¿Por qué? Porque recordemos que los directivos, los CEOs, nunca están en una capa tecnológica avanzada. Ellos están en grandes niveles, en una visión holística de la empresa tremenda, y no saben lo que es un IFC, o a lo mejor lo han oído, ¿no? Entonces es importante también amoldar todos estos discursos en los momentos diferentes en los que tenemos que trabajar con problemas diferentes, ¿no? Alguien del departamento económico, a lo mejor le tenemos que hablar en unos términos de tecnología diferentes que al coordinador BIM o al coordinador de integración de bases de datos, porque va a hablar en otros conceptos. Entonces, en este momento es importante también el saber acotar qué personas están en este tipo de talleres en los que estamos trabajando con este tipo de herramientas, ¿no? Porque igual que hemos hablado de quitar el ruido cuando aparecen ideas raras a soluciones determinadas, cuando dentro de un grupo de trabajo para aplicar soluciones hay alguien de un departamento totalmente alejado y que no tiene nada que ver con las prácticas que se están hablando, también puede generar ruido, y también podemos estar haciéndole perder tiempo a alguien que no va a aportar valor en ese grupo de trabajo. Bueno, Ariel, tú ya sabes que a veces me lanzas preguntas y yo suelto aquí y como no me pares, me salto el guión y me salto todo. No, tranquilo. En fin, yo creo que lo importante aquí mencionar es que algo que ya hemos hablado constantemente es que sin la participación activa de las personas, la innovación puede encontrarse con diversos obstáculos, como la falta de comprensión de los beneficios y la necesidad del cambio, la resistencia al cambio, la falta de capacidad,
etc. Esto pues nos puede llevar a lo que viene siendo problemas de implementación o a una adopción limitada, lo que en sí reduce el valor de la innovación como tal y puede resultar entonces en una pérdida de inversión. También es importante mencionar de que hay que entender cuáles van a ser las personas claves en lo que viene siendo un proceso de cambio y pues es importante asegurarse de que esas personas estén capacitadas, estén comunicadas, motivadas y lideradas de una forma adecuada para así maximizar lo que viene siendo la posibilidad de éxito de cualquier iniciativa innovadora. Y con eso a mí me gustaría, David, darle paso a lo que serían algunos factores en los que nosotros y los escuchas deberían trabajar al momento de implementar alguna innovación tecnológica. Voy a ceder que inicies con el que a ti te parecería que es uno de los más importantes. Hombre, pues, ¿qué voy a decir? El liderazgo, que creo que es fundamental para motivar y guiar a las personas hacia la innovación. Estas personas pues deben de ser líderes totalmente comprometidos, porque si no es así, no van a saber comunicar adecuadamente esta importancia en la organización, y es posible que estas personas, si no tienen esta motivación adecuada, pues estén consiguiendo el efecto contrario, ¿no? Además, estas personas yo creo que deben de tener conocimiento, obviamente, en esta parte que van a liderar, ¿no? Estar al frente de un cambio sin una base sólida de conocimiento es que rápidamente van a perder el respeto de los compañeros. Pero además deben de hacerlo desde un punto de vista de empatía, ¿no? Imponer las cosas, yo creo que es un discurso que ya está totalmente agotado, ¿no? Esto se hace así porque lo digo yo, ¿no? Hablo desde el punto de vista de una empresa que, para empezar, estamos descentralizados, no tenemos una sede corporativa con 500 salas, no, cada uno está en su casa en general, ¿no? Y trabajamos con responsabilidades, ¿no? Cada uno se responsabiliza de un área, el respeto a los compañeros, el respeto a darte la información cuando lo necesitas, buscar una solución constantemente, y eso también tiene otra premisa importante, que es la generosidad, ¿no? A mí me preocupa más los problemas de mis compañeros que no los míos, ¿no? Y eso es una aptitud que hace que dentro de una empresa, por muy grande o pequeña que seas, la gente está más cómoda en un sitio donde sabe que los compañeros están pendientes de que todo vaya bien, ¿no? De si te ven preocupado, oye, ¿qué te pasa, no? Y ya no es solo el día a día de las tareas y las entregas, sino, oye, ¿qué te pasa? Que te veo mala cara, ¿no? O sea, el líder está pendiente del equipo, de las personas, y sobre todo que estén confortables, ¿no? Y para ello les tienes que dar recursos económicos, recursos logísticos y también tranquilidad. Oye, si el plan A no funciona, tenemos el plan B, el plan C, y eso también al equipo le da cierta garantía de, oye, estamos buscando esta solución, pero no pasa nada porque sé que el responsable de este proyecto, ¿vale? La palabra jefe a mí no me gusta nada, o sea, todos los que trabajan conmigo, cuando me llaman jefe, saben que yo me giro a mirar a ver a quién están buscando, porque yo no me siento aludido, ¿no? Porque es ese concepto de jerarquía que no lo queremos para nada. Aquí todo es líquido, todo es más transversal, y eso también forma parte de ese nuevo liderazgo que puede ser interno o puede ser externo, como ya hemos hablado, ¿no? Buscar ese referente que nos ayude a salir del paso. O sea, cuando, estamos agotados mentalmente, no sabemos por dónde tirar, tenemos que tener ese referente. ¿Y quiénes son? Bueno, yo os puedo hablar de los míos. En mi caso, tengo un cuaderno de bitácora, es David Arráez, experto tecnológico desde hace muchísimos años, que tiene varios blogs, varios podcasts, etcétera, y que tiene una visión que a mí me parece muy pragmática, muy viva, muy alegre, muy empática, y que evidentemente eso te engancha y encuentras muchas soluciones escuchando este tipo de discursos, ¿no? Podríamos hablar de muchísimos más referentes, pero seguro que cada uno ya estáis pensando en una persona, ¿no? Un podcast que nos puede ayudar, como este o como otros podcasts, pues son importantes, ¿no? Para tener ese liderazgo, ¿no? Por lo menos, aunque sea, oye, ¿quién me ayuda a ver las tendencias de soluciones en el mercado? Pues yo sigo a Socialtech, porque me va a ayudar a tener esos tips que pueden ayudarme a buscar soluciones, ¿no? ¿Qué otros factores destacarías tú, Ariel? Bueno, me encantó que mencionaras el de liderazgo, porque totalmente de acuerdo. Yo creo de que todo lo que viene siendo
asociado a implementación e innovación va muy de la mano con cultura y obviamente el liderazgo es esencial ahí. Ahora bien, yo creo que otro muy importante es el tema de comunicación, porque podríamos tener personas que son líderes, quizás que tienen esa visión, que son visionarios, pero si no tienen esa capacidad de comunicar y de poder hacerles entender a las demás personas el por qué, entonces ahí se puede sentir, digamos, un poco de confusión. Y yo lo que quiero promover en este ambiente es que la comunicación en sí debe ser clara, a modo de que las personas sientan que hay apoyo y que hay una motivación en cuanto a lo que viene siendo la implementación como tal. Muchas personas tienen miedo a hacer, digamos, implementar una nueva plataforma porque entienden de que se les va a criticar si no tienen la misma eficiencia. Un buen líder, ¿verdad?, debe comunicar de que hay una curva de aprendizaje, de que se entiende, de que el resultado no va a ser igual a corto plazo, pero la visión es a largo plazo. Si yo no comunico eso, pues entonces siempre va a haber una ansiedad por parte de mi personal. ¿Qué tal también, por ejemplo, quizás un personal que está muy acostumbrado a usar una herramienta? Si yo no comunico de que esa herramienta va a ser eventualmente desfasada, ellos por naturaleza humana van a caer en lo que siempre han utilizado o han implementado. Y por eso es que yo entiendo de que la comunicación entra en esos factores esenciales que deben ser mencionados. ¿Hay algo más para ti, David? Siempre es importante tener en cuenta todo lo que se ha hecho hasta la fecha en otras instituciones, ¿no? Oye, ¿cómo vamos a hacer la comunicación? Pues vamos a hacer una página web en la que comunicamos tal. Bueno, fenomenal. O un newsletter interno. Bueno, oye, eso está genial. Pero, ¿por qué no acercarnos también con cuestiones que sean más cercanas a las diferentes tipos de generaciones, ¿no? El otro día, en el Congreso de Guanajuato, del que hablábamos hace muy poquito, me hicieron grabar el primer vídeo de TikTok que yo he hecho en mi vida, ¿no? Claro, yo me reía un montón porque mi hijo está constantemente con vídeos de TikTok y yo diciéndole, el día que me veas en TikTok a mí haciendo... Bueno, pues ese día ya ha llegado y me tengo que callar. ¿Por qué? Pues porque cuando tienes menos de 25 años, ese es tu medio de comunicación favorito. Aunque los que tenemos más de esa edad no lo comprendemos. Pero es que es así, es una realidad. Entonces, hay muchas herramientas de comunicación y esto lo hace muy bien. Bueno, hay gente como Enrique Alario, que tiene Comunicar, ¿no? Gente como Alex Bonilla en Mix.io, bueno, otros agentes, pero yo no me quiero ir tan lejos. En casa tenemos a nuestro amigo Iván Guerra, y cuando digo en casa digo en Berrilán. Iván Guerra, en más de una ocasión, cuando hablamos del tema de comunicación dentro de las grandes empresas, lo hice de una manera muy, muy clara. O sea, hagamos un podcast interno en el que la gente participe, porque además, si quien te cuenta esto es tu compañero, le vas a escuchar de otra manera, ¿vale? Y además es más fresco y es algo que puedes estar escuchando mientras comes, mientras tomas un café, mientras vas a tal, y es menos invasivo o te requiere menos esfuerzo que estar leyéndote una página web que puede estar muy bien montada, ¿no? Pero que todo el mundo sabe que las páginas web para comunicar este tipo de cuestiones las terminan leyendo el que lo ha hecho, el jefe que se lo ha pedido y dos más que son los frikis o techers de turno, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que este aspecto es muy importante y creo que tenemos que ir ya a dar el dato curioso y cerrar este apartado porque también los escuchas les gusta que le traigamos esa pequeño tip de la industria, ese pequeño dato que nos va a ayudar a concretar algunos de estos aspectos. Así que, Ariel, vamos con el dato curioso. Dato curioso. Bueno, David, yo estoy muy encantado de saber de que nuestra región de Latinoamérica ha estado muy activa con lo que viene siendo eventos relacionados a tecnología y a Building Information Modeling. Es súper interesante de que ha habido, digamos, una lluvia de eventos de calidad, hay que notar eso, de calidad, donde muchos han sido virtual, pero ya que hemos apartado de este tema de la pandemia, pues ya están retomando lo que viene siendo la esencia presencial.
apoyándose también en esa parte virtual, si hay, digamos, posibilidad. Lo que quiero decir con esto es que la Cámara Costarricense de la Construcción estará realizando el BIM Forum Costa Rica 2023 en mayo en las fechas 17 y 18, donde las sesiones en el primer día serán virtuales y en el segundo pues serán en persona. Atentos a dicho evento porque llegarán varias sorpresas en ellas que se las comunicaremos más adelante, pero yo creo que es un evento súper interesante y va a recopilar pues exponentes a nivel internacional para compartir lo que viene siendo experiencias en el área de Building Information Modeling. Cuéntame tu dato curioso, David. Sí, claro. Cuando lo estábamos preparando lo tenía bastante claro. Y es hablar de lo que ha sido la Feria Rebuild 2023 que se celebró en marzo en Madrid y donde los datos son abrumadores. Casi 23.000 personas acudieron al recinto. Hay municipios, hay pueblos que no tienen esos habitantes, ¿no? Con lo cual es impresionante la agrupación que ha habido, la reunión que ha habido. 600 expertos dando conferencias, 82 media partners. O sea, de nuevo, hay congresos como Autodesk University que no tienen este número de partners, ¿no? Más de casi 600 firmas expositoras. Y algo que a mí me llamó muchísimo la atención y que he conocido el dato recientemente es el impacto económico que produjo en la ciudad de Madrid durante los 3 días en los que se celebró el Congreso, que se ha estimado en más de 66 millones de euros. Hay empresas que no facturan eso todos los días, ¿no? Con lo cual, bueno, creo que estos datos son realmente espectaculares. Desde aquí, felicitar a la organización del Congreso y en mi caso particular, pues a Ignasi Pérez Arnal, que nos invitó a que estuviéramos presentes en la parte del Congreso de Rebuild BIM Summit, dirigiendo todas las ponencias que se produjeron ahí durante el día. Y lo que hemos hecho como media partners del Congreso, hemos escrito un artículo que además ha sido coordinado y redactado conjuntamente con mis compañeros de Berlán del Departamento de Comunicación, Sara Gómez y Juancho Morales, y que pues hemos tratado de llevar lo mejor de esa parte del Congreso, ¿vale? Porque hablar de todo Rebuild era muy complicado. Nosotros nos hemos centrado en un área muy concreta que es el Rebuild BIM Summit, que a su vez también trajo un montón de casos realmente interesantes. Y para no aburriros con todos estos datos, lo que hemos hecho ha sido crear este artículo al que podéis acceder desde BIM Channel y que no obstante os vamos a dejar en las notas del programa. Bueno, y vamos a ir cerrando el episodio, Ariel, si te parece, y lo vamos a hacer pues con alguna reflexión que tengamos. Yo voy a empezar para lanzarme en este sentido y creo que sin lugar a dudas las personas creo que es la parte más esencial de toda esta industria y, como repetimos en más de una ocasión, de cualquier tipo de industria de la sociedad, no solo de la parte de la construcción. Creo que cuando trabajamos con las personas, analizando todas las posibles situaciones, cuando nos juntamos con ellas, hacemos un networking adecuado, bien trabajado, cuando tenemos los procesos claros y delimitamos las responsabilidades, qué es lo que vamos a entregar, con qué lenguaje nos vamos a manejar, qué requisitos me ha pedido el cliente, en qué espacios de trabajo, dónde vamos a ubicar la información, qué entorno de trabajo, qué tipo de documento va a ser nuestra base. Yo creo que si hacemos todo esto, podremos elegir bien cuál es la mejor tecnología para poder automatizar, simplificar, cumplir con esos requisitos y, por supuesto, todo esto finalmente tendrá un resultado visible, tangible, perceptible por los usuarios finales, por los clientes, por los ciudadanos del mundo. Recordemos que nosotros estamos trabajando en la industria de la construcción, que tiene un impacto visible y directo en cada una de las vidas de las personas que viven en esos edificios, en esas infraestructuras que nosotros ayudamos a proyectar, a construir, a gestionar. En definitiva,
una vez más, la tecnología termina en algo visible por la sociedad. Esa tecnología social de la que tanto hablamos, Ariel. Así es, y totalmente de acuerdo con lo que has mencionado, David. Mis conclusiones son de que al alinear personas, procesos y tecnología, entramos, digamos, a un área muy esencial que en el sector de la construcción, al igual que en otras industrias. Si no tenemos esta alineación, pues tenemos problemas que pueden llevar a retrasos y costos de una implementación. Es esencial de que nos aseguremos de que todos los aspectos en sí de una implementación estén alineados, a modo de que se pueda, digamos, adquirir o llegar a esa meta que nos hemos planteado, a modo de que sea exitoso y provechoso para todas las partes involucradas. Importante tomar en cuenta que la importancia de todo esto son las personas, y para eso tenemos Socialtech, porque entendemos el rol y la importancia que hay cuando hablamos de tecnología y el impacto social que se tiene. Así que nada, para finalizar, recordad seguirnos en nuestras redes sociales, en LinkedIn, en Twitter, por supuesto en nuestra web y sobre todo apoyarnos en las diferentes plataformas. Ya sabéis, le dais un like, corazoncito, 5 estrellas, o si en esta ocasión queréis poner un gatito con ojitos llorosos, también estaremos muy agradecidos. Compartirlo con otros profesionales, amigos y familiares para construir un mundo mejor. Nos vemos en el camino de los datos. Adiós, goodbye, agur. Edición y mezcla, Raúl Núñez. Supervisión de audio, Luis Huesca. Podcast editado y producido por Drillu. Visítanos en drillu.world.